¿Ya? Vamos a hacer cuentas nacionales, lo que es PBI, PNB, PNN, ingreso nacional, ingreso personal quizás, ingreso personal disponible, ciclos económicos, fase de los ciclos económicos, definición de un ciclo económico, características de cada ciclo. Vamos a hablar también de las, disculpe, las políticas económicas. ¿Ya? Atentos, por favor, atentos, atentos, ya. Empezamos la clase. A ver, ¿qué es un ciclo económico? El ciclo económico es la variación de la actividad económica medida a través del PBI, ¿se acuerdan, no? El Producto Bruto Interno, que mide la producción de un país, ¿no? De bienes y servicios finales a través del tiempo. O sea, los ciclos económicos vendrían a ser, ¿qué cosa, profesor? Vendrían a ser la variación del PBI a través del tiempo, ¿no? Siempre en un ciclo económico puede haber una tendencia a crecer, pero ese crecimiento no es continuo, no va a ser continuo, sino que vamos a hacer miniciclos, ¿no? Crecemos, caemos, nos recuperamos, caemos, nos recuperamos, caemos, pero la tendencia a crecer. Hay ciclos que la tendencia es a caer. Ahora, los ciclos económicos tienen dos fases bien pronunciadas, la expansión y la recesión. La expansión, esta expansión tiene dos fases, la recuperación y el crecimiento económico. Después de una caída, después de una depresión, viene la recuperación y la expansión. Algunos economistas o algunas economías o las políticas económicas procuran no llegar a la depresión, ¿no? Cada vez que entramos en una recesión, se toman medidas rápidas para revertir el caso, ¿no? Y recuperarnos y volver a la senda de crecimiento económico. Entonces, los ciclos económicos, ¿qué es? La variación del PBI, ¿no? De la actividad económica a través del tiempo. Expansión, auge, recesión, depresión, una recuperación, una reactivación, crecimiento económico, auge y luego caemos. Por eso, pero si estamos en el auge, ¿por qué caemos? Porque por aquí se va a presentar lo que ustedes conocen como las crisis. Las crisis, ¿no? Y las crisis abren camino, abren puertas para entrar a una recesión. Y esas crisis tienen dos causas. Las causas exógenas y las causas endógenas. Las causas exógenas son causas fuera del modelo económico, ¿no? Ejemplo, un terremoto o desastres naturales. Pueden ser una causa de una crisis. El año 83 la economía entró en una recesión profunda. 82, a partir del 82, el fenómeno del niño, el año 82, 83, que atacó muy fuerte las costas peruanas, y eso le sumamos los shocks externos de la deuda, la crisis por la deuda externa. Y el año 80-83 la economía cayó fuertemente, ¿no? Puede ser otra causa las epidemias, como la que estamos viviendo. Muchos países hemos entrado a una profunda recesión, una causa exógena, ¿no? Epidemias. Hay grescas militares entre la China y la India. Entonces puede haber también una guerra ahí, puede haber, y puede desencadenar una crisis para la India o para la China, y en sabe, o para la región, sería una causa exógena. Así como hay causas exógenas, las crisis también tienen causas endógenas. Causas endógenas, ¿no? Ejemplo de causas endógenas, profesor. No, las causas endógenas son causas que están dentro del modelo económico, ¿no? Endógenas, dentro. Y son cuatro las causas endógenas, ¿no?
Uno es la supercapitalización, ¿no? Uno es la supercapitalización. En material complementarios voy a subir teoría de ciclos económicos, ¿ya? ¿Qué es la supercapitalización? Es porque los empresarios buscan recuperar rápidamente su inversión, ¿no? ¿Y dónde lo hacen? Ya no hacen inversión productiva, sino es inversión especulativa. Y se genera lo que ustedes conocen como las burbujas, ¿no? De los precios. Los precios suben de manera artificial de las acciones, ¿no? Y los bonos, y luego si es que se logra desinflar eso, se cae la bolsa, se origina crisis por supercapitalización. Hemos tenido unas crisis del 2009 y eso es una crisis de la burbuja y la especulación en las inversiones de capitales. Otro es el subconsumo. El subconsumo. Lo que pasa es que la capacidad adquisitiva de la población es tan baja que no está a la altura de la producción de este mundo capitalista. Entonces, no todo lo que se produce se va a consumir y eso origina una crisis. Otro es la sobreproducción, ¿no? Lo que ustedes llaman, profesor, eso fue la causa de la crisis del año 1929, ¿no? La sobreproducción. El mundo capitalista produjo en exceso, no sabía cómo comprarse y eso originó el desplome de los precios de los productos y por consiguiente el desplome de la bolsa de valores. La sobreproducción, ¿no? Y otro es la subproducción, ¿no? La subproducción origina que la oferta, la producción de bienes y servicios no está de la altura de la demanda agregada, de la demanda de los consumidores. Y eso origina que los precios se disparen, genera una fuerte inflación y es una puerta de entrada a las crisis, ¿no? La subproducción. Bien, ¿qué es una crisis? Es una caída profunda, ¿no? Del PBI. Como en abril del año pasado, caímos en más de 30%, jóvenes. Tremenda crisis, ¿no? Epidemiológica. Bien, cierre masivo o quiebra masiva de empresas. Eso caracteriza una crisis. ¿Qué más, profesor? Altos niveles de desempleo. Para abril ya Lima había perdido 1 millón de empleos, joven. 1 millón de empleos, o sea, esa es crisis, ¿no? Y luego viene la recesión. ¿Qué es la recesión? La caída abrupta del PBI. Está cayendo el PBI, está cayendo, 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 cayendo. Técnicamente, si el PBI cae en 6 meses consecutivos o en 2 trimestres, ya estamos en una recesión. Y marzo, abril, mayo, junio, julio, ya habíamos caído. Ya. Agosto ya habíamos caído. Septiembre habíamos caído. Prácticamente Perú, oficialmente en agosto del 2020, Perú oficialmente entró en una recesión profunda. Y con una recesión, ¿no? El PIB cae a tasas negativas, el PIB cae a tasas negativas, acá estaríamos en una recesión, el PIB cae a tasas negativas, se incrementa el desempleo, caen los ingresos de las familias, cae el consumo, cae la demanda, las empresas producen menos, ¿no? Cae la inversión, caen las ventas, caen las ganancias empresariales, el Estado recauda menos, ¿no? El Estado ya no puede aguantar ese gasto público, o si no, si quiere mantener el ritmo de gasto, tiene que endeudarse más, como lo está haciendo el Perú. Aumenta la pobreza porque las personas han perdido su empleo, ¿no? 4 millones de nuevos pobres hay en el Perú. Esa es la recesión, ¿no? Y si no se pone en práctica políticas económicas para reactivar la economía, podemos entrar, ¿qué cosa? A una depresión. ¿Qué es la depresión? ¿Qué caracteriza una depresión? Es que ya no se puede caer más ya, profe. Ya ¿dónde no se puede caer más? Aquí, en la depresión. Es el punto más bajo del ciclo económico. Donde la economía produce al mínimo y solamente bienes de consumo para poder satisfacer la alimentación, nada más. Profesor, se producen bienes de capital, maquinarias, herramientas, equipos, ¿para qué? Si nadie quiere invertir. Es el estancamiento de la producción.
es el paro generalizado, el desempleo generalizado en la población. Muy pocos trabajan, la mayoría está desempleado, ¿no? Muy bien. Pero va a venir, ¿qué cosa? Una recuperación. Y esa recuperación, ¿no? Estamos hablando aquí del crash del 29, la recuperación tuvo una ideología de Keynes, ¿no? Keynes dijo, no, el problema no es de sobreproducción la crisis, la depresión. El problema es de subconsumo, ¿no? El problema está por parte de la demanda. Usted quiere reactivar la demanda para recuperar la economía. Y esa demanda efectiva de Keynes es el consumo de las familias, la inversión privada y el gasto público. Ahí están haciendo la macroeconomía. El consumo privado no se puede reactivar porque el desempleo es generalizado. La inversión privada no puede ayudarnos a recuperarnos por el momento. ¿Por qué? Porque las expectativas empresariales son cero de ganancias y todo inversionista busca ganar. Entonces, el único que llamaba a reactivar la economía es el gasto público, la inversión pública. Por eso Keynes ¿no? Está de acuerdo con la intervención del Estado para recuperar la economía a través de la inversión pública, a través del gasto público. La recuperación proveniente del Estado llama la atención a los inversionistas porque la gente ya ha encontrado algo de empleo, se está incrementando el consumo y se anima a ¿qué? A producir un poquito, ¿no? A generar un poquito de empleo y la economía va calentando los motores ¿para qué? Para el crecimiento económico. El crecimiento económico es el crecimiento del PBI, ¿no? Es crecimiento de la producción, incremento del empleo, disminución del desempleo, se incrementan las ventas, las ganancias empresariales, el Estado recauda más, el presupuesto público se puede agrandar, se recupera la inversión privada y pública, y hay ese motor de crecimiento, ¿no? Inversión, producción, consumo, empleo, recaudación, inversión. Crece la economía, disminuye la pobreza, ¿no? Pero vamos a llegar a qué cosa? A un auge o apogeo, donde la economía ya no puede crecer más. ¿Por qué ya no puede crecer más? Porque en el auge aquí se está utilizando al 100% los factores productivos. Cuando dice la economía está de pleno empleo, significa que la economía está utilizando al 100%, al tope, sus factores productivos. Ya no hay más trabajadores donde emplear, ¿no? Ya no hay más tierras que cosechar y ya no hay más fábricas que utilizar, ¿no? Las fábricas están utilizándose mañana, tarde, noche y madrugada. Y luego podríamos entrar a una crisis, ¿no? Este apogeo puede durar años, meses, ¿no? Y la crisis puede venir mañana, pasado, quién sabe. Son causas exógenas y endógenas. Esos son los ciclos económicos. Cada uno tiene una característica propia. Muy bien, continuamos. Cuentas nacionales. El PIB. ¿Qué es el PIB? El Producto Bruto Interno, ¿no? Es el valor monetario de bienes y servicios finales que se hacen dentro de la economía nacional, ¿no? Ese PIB o PBI, el Producto Bruto Interno, tiene una fórmula, ¿sí o no? ¿Y cuál es su fórmula? ¿No? Seguramente el gasto es C de qué? De consumo. ¿Y de qué? De inversión o formación bruta de capital. G de qué? De gasto público y exportaciones netas es la balanza comercial. Exportaciones menos importaciones. O sea, el PBI, ¿de qué depende? El PBI depende del consumo de las familias, más la inversión privada, más el gasto público, más exportaciones netas. Exportaciones menos importaciones. Sí, la economía peruana hoy en su ciclo económico es así, ¿no? Tiempo. El año 2020 estábamos creciendo, más o menos así nos agarraba. Por acá nos agarró, ¿no? Estábamos creciendo, pero las tasas de crecimiento ya no eran las mismas que hace años atrás, ¿no? Se estaba creciendo tímidamente en 2%, 2,1%, ¿no? Pero, por ejemplo, estaríamos llegando ya a las puertas de qué? De un pleno empleo, pero de pronto viene el COVID-19 y nos ha hecho caer así, a tasas negativas. Menos 30% de abril del año pasado.
Y luego, poco a poco, nos hemos ido recuperando. ¿Por qué? Porque la política económica en abril, Reactiva Perú, es una política contracíclica, ¿no? Una política contracíclica, para revertir este ciclo de caída. Así se llama contracíclico, ¿no? El gobierno que ha propuesto, a través de Reactiva Perú, ha puesto en marcha, ¿no? El incentivo para la inversión. ¿Cómo podemos decir al inversionista que invierta? Uno, a través de la reducción de la tasa de interés. Y recuerden, todo lo que es tasa de interés es política monetaria a cargo del Banco Central de Reserva del Perú, ¿no? Y el MEF también le ha dado la mano, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Por ejemplo, el MEF está dando bonos. Este gobierno ha dado bonos de 600 soles. Y el bono ayuda a recuperar, ¿qué cosa? El consumo de las familias. Porque la gente que consume, tiene bonos, consume. Y eso puede reactivar la economía, ¿no? Con los bonos, con la inversión pública, con la reducción de los impuestos. Es una medida contracíclica. ¿Qué es el PNB? El valor monetario de los bienes y servicios finales hechos dentro del Perú y fuera, pero solamente por nacionales. El PNB es solamente por nacionales. Profesor, en el Perú se producen bienes y servicios finales hechos por empresas peruanas y extranjeras, ¿sí o no? Claro, pero si solamente contabilizamos lo que hacen los empresarios peruanos nada más de origen nacional, ¿no? Factores productivos de origen nacional, estaríamos hablando del PNB, del PNB. Muy bien, ¿qué es el PNN? Es igual al PNB menos amortizaciones, pero nosotros lo conocemos como menos la depreciación. Depreciación, ¿no? Es el valor monetario de los bienes y servicios finales hechos en cualquier parte del mundo, pero descontando el desgaste del capital fijo. Y eso se llama la depreciación, del desgaste de las máquinas, herramientas, equipos locales, infraestructura, depreciación. ¿Y qué es la renta nacional? Nosotros lo conocemos como así, ¿no? Ingreso nacional. La renta nacional, si tú te das cuenta, hasta aquí tenemos producción, producción, producción. La pregunta es, ¿para qué produce un país? ¿Para qué producimos? Para luego tener un ingreso, ¿sí o no? Entonces, ese ingreso se mide a través de la renta nacional. La renta nacional son los ingresos que obtienen los dueños, los factores productivos, por haber contribuido a la producción. ¿Y quiénes van a tener ingresos? Tanto personas naturales como personas jurídicas. O sea, dentro de la renta nacional están los ingresos de los trabajadores y los ingresos de las empresas. Por eso dicen sueldos, ¿no? Renta de la tierra, o sea, el que tiene naturaleza, interés, el que tiene el capital, y los beneficios de las empresas, ¿no? O de las personas jurídicas. Bien, preguntas, por favor, preguntas. ¿En qué momento el ciclo económico está el Perú? Habría que ver, ¿no? Cómo hemos estado en enero y en febrero, ¿no? En octubre del año pasado habíamos crecido. En diciembre parecía que con todo ese escándalo de la política, ¿no? Mucho repercutió en la economía. Pero en enero escuché la noticia que ya nos habíamos recuperado, incluso Sunat había recaudado más impuestos, ¿no? Ojalá que y con este nuevo confinamiento parece que la economía para febrero lo ha bajado. No tenemos la cifra todavía, ¿no? Pero ya se abrió la economía de nuevo, ¿no? Ya se fue el confinamiento, entonces marzo, abril debe ser un ciclo de recuperación, un ciclo de recuperación. Todo este año debe ser un ciclo de recuperación. Y para el 2022 ya debemos tener la misma situación 2019. Antes de la pandemia, post pandemia, hemos caído, ante la pandemia, en la post pandemia hemos caído profundamente y luego nos estamos recuperando y para los primeros meses del 2022 estaríamos en el mismo nivel de producción que el 2019. O sea, prácticamente 2 años perdidos, ¿no? Pero nos hemos recuperado. Se pronostica que Perú para este año va a crecer más en la región, ¿no? Entonces, si te preguntan, ¿qué parte del ciclo económico estaríamos este año? En una recuperación
en una recuperación y que es un crecimiento. El año pasado sí éramos una recesión profunda. ¿Ya? Muy bien. Bien, y aquí he querido mostrarles, jóvenes, porque me he dado cuenta que las preguntas de la semana pasada han estado un poco dubitativos aquí. La política fiscal está a cargo del MEF. Y el MEF es el que se encarga de qué? De recaudar los impuestos a través de SUNAT y cómo administrar el gasto público a través de los ministerios, gobiernos regionales y gobiernos locales. Todo lo que tiene que ver impuestos, recaudación tributaria, gasto público, inversión pública, es política fiscal. Y todo lo que tiene que ver, por ejemplo, encaje legal, tasa de referencia, tasas de interés, emisión de billetes y monedas, es política monetaria. Ahora, la política fiscal puede ser de dos tipos, expansiva y contractiva, ¿no? Expansiva y contractiva o restrictiva. Una política fiscal expansiva que busca, profesor, una política fiscal expansiva que busca incrementar el PBI. Entonces, profesor, si para abril ya habíamos caído en 30% del PBI, la política reactiva Perú, ¿qué debió ser? Una política económica expansiva, tanto por el lado fiscal y tanto por el lado monetario. Por el lado fiscal, se tiene que incrementar el gasto público, se tiene que reducir los impuestos, eso es expansiva. ¿Por qué, profesor? Porque cuando el Estado incrementa el gasto público, genera empleo, con inversión pública, ¿no? Se reanudan las obras de construcción, el tren, la línea 2 del tren eléctrico, de repente se busca culminar una carretera que fue inconclusa, ¿no? Hay una política agresiva en infraestructura, construcción de infraestructura, y eso reactiva la economía. Por el lado privado, le bajamos los impuestos. Nosotros le bajamos los impuestos a las empresas privadas y eso va a originar qué cosa, que las empresas se animen a qué, a invertir. Bajamos los impuestos, se incrementa el consumo, se incrementa la inversión, aumenta la demanda y la producción crece. Esa es la política fiscal expansiva. Profesor, ¿y por qué podemos aplicar política fiscal restrictiva? Ah, ¿sabes por qué? Porque la economía se está calentando o sobrecalentando. ¿Profesor, qué significa sobrecalentamiento? Tanto ha crecido la demanda, ¿no? Que ya estamos al ciclo económico donde las empresas no pueden producir más ya. Ah, eso se llama auge apogeo o prosperidad. Sí, el pleno empleo. La economía ya no puede dar más de bienes y servicios a la sociedad, ¿no? Esta producción ya no puede crecer más porque las fábricas están trabajando al 100%, pero la gente está consumiendo más, está demandando más y estamos viendo que hay presiones alcistas ya de los precios, porque la demanda está superando la oferta. Entonces, ¿qué haría el MEF? Una política fiscal restrictiva, donde va a desincentivar el consumo y la inversión vía tasa impositiva. Uno, va a incrementar los impuestos. Cuando se incrementan los impuestos, ¿qué se ve afectado? Ah, profesor, renta tercera, impuesto a la renta de tercera categoría. Y el impuesto también, profesor, a cuarta y quinta, a los trabajadores cuarta independiente y quinta dependientes. Lo que pasa es que las familias van a tener menos ingresos por incremento de los impuestos. Al tener menos ingresos, ¿qué va a caer? Va a caer la demanda, va a caer el consumo y los precios ya nos tienden a subir más. Y también la inversión privada se va a resentir. Eso es la política fiscal. Todo lo que es impuestos y gasto público, política fiscal. Ahí está bien claro en ese cuadro, ¿no? Muy bien. En cambio, por el lado de la política monetaria, a cargo del Banco Central, es a través del dinero que va a fomentar la expansión económica y la bajada de los tipos de interés. Ahí está. Interés. Todo lo que vemos tasa de interés es política monetaria. Pero aquí hay una observación. El Banco Central no fija las tasas de interés, pero una función del Banco Central es regular el crédito y la moneda.
¿Y cómo puede regular la moneda? A través del aumento o la disminución de la oferta monetaria. ¿Y cómo puede regular la tasa de interés? El crédito, a través del encarecimiento del crédito. Y el crédito tiene un precio. ¿Cómo se llama? Su tasa de interés. O sea, el Banco Central, de manera indirecta, ¿qué puede hacer, jóvenes? Puede encarecer la tasa de interés. No fijarla en el mercado, porque al final la tasa de interés se fija por el mercado, por los bancos. Pero a través de su política monetaria expansiva, que busca crecer la economía, que busca revertir esa gran caída del PBI en abril, a través de mayor inyección monetaria y a través de una reducción de la tasa de interés. El programa Reactiva Perú es un programa donde el Banco Central ha bajado el encaje legal para que exista más dinero disponible para prestar y ha disminuido la tasa de interés de referencia interbancaria. Esa tasa de interés que se cobran los bancos cuando tienen problema de liquidez de corto plazo. ¿Para qué? Para que exista más dinero. Y si existe más dinero, a lo que abunda su precio baja y el precio del dinero es la tasa de interés. Las tasas de interés de mercado han tendido a bajar. Y si a eso le sumas que el Banco Central se ha vuelto garante, ¿no? Garante, joven, ¿no? Garante de los créditos que la banca privada le presta a los empresarios privados, eso ha reducido el riesgo de los créditos y las tasas de interés hoy de mercado, ya desde el año pasado, jóvenes, ¿no? Hasta agosto, septiembre, la tasa de interés era de menos 2% anual. Un empresario pedía, tocaba la puerta del banco y dice, quiero un crédito. Muy bien, ¿cuánto necesitas? 50.000 soles, 100.000 soles, 200.000 soles. Muy bien, te cobramos 20%. No, no, un momentito, vengo con mi amigo del Banco Central. Él va a ser garante. Ah, riesgo cero, porque si no pagamos, el banco paga, el Banco Central. Muy bien, 1,8, periodo de gracia un año. Y eso, cuando baja las tasas de interés, ¿qué se reactiva? La inversión privada. La inversión. Aumenta el consumo, aumenta la inversión, se genera empleo. Profe, ¿y por qué puede ser una política monetaria restrictiva? Porque está viniendo la inflación, porque la economía se está calentando, ¿no? Y según la teoría cuantitativa del dinero, ¿no? La inflación es un fenómeno monetario, entonces hay que restringir el dinero. Disminución de la oferta monetaria y subida de las tasas de interés. ¿De qué hacemos, profesor? El Banco Central inyecta menos liquidez, el Banco Central eleva el encaje legal, el Banco Central eleva la tasa de referencia interbancaria. ¿Y eso qué provoca? Que las tasas de interés se incrementen. Los créditos disminuyen, el consumo disminuye, la demanda disminuye y los precios tienden a bajar. Por el lado de la inversión disminuye, ¿no? ¿No? El empleo disminuye, la demanda disminuye y los precios tienden a bajar. De esa manera se controla la inflación con políticas monetarias restrictivas. Pero si queremos reactivar la economía, la política monetaria tiene que ser expansiva. Sí, Okun, ahorita explicamos Okun, ¿ya? Muy bien, jóvenes, muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Preguntas. Tenemos una hora para resolver. Faltando 5 minutos nos vamos al foro, o sea, tenemos 55 minutos para resolver. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Mi intención es eso, ¿no? Que va a venir ciclos económicos, va a venir cuentas nacionales, va a venir, por ejemplo, qué debe hacer el gobierno, ¿no? ¿Qué medidas debe adoptar? Una política fiscal expansiva, contractiva, monetaria expansiva, contractiva. Más o menos ya tenemos la intuición, ¿no? Hoy, ¿qué tenemos que aplicar? Políticas monetarias expansivas y fiscales expansivas. Si se acerca una inflación, tenemos que enfriar la economía, ponerle paños húmedos fríos a través de la política fiscal, tanto contractiva y la monetaria también contractiva. Preguntas. ¿Hay alguna pregunta?
Bien, bien, voy a responder a Lucía, ¿ya? Okun, la ley de Okun nos dice lo siguiente. Si crece el PBI, mira, antes de Okun, todos sabemos, ¿no? Si crece el PBI, crece el empleo. ¿Está bien? Si crece el PBI, cae el desempleo. Porque cuando crece la producción, se necesita más mano de obra, se crea más puestos de trabajo y hay personas que van a encontrar empleo. Crece el empleo, te disminuye el desempleo. Pero Okun nos enseña algo, dice, ¿no? El crecimiento del PBI, para que se generen nuevos empleos, tiene que crecer a tasa de 3% a más. Algunos libros dicen 2,8, 2,9, otros 3%. Vamos a hacerle 3% más. ¿Ya? ¿Qué significa 3% más, profesor? Okun demuestra, en su teoría, en su ley, que cuando un PBI crece en 1%, 2%, 2,5%, 2,8%, no es que se está generando puestos de trabajo nuevos, sino que en ese año, la productividad del país se ha incrementado. Profesor, cuando se incrementa la productividad, ¿no? ¿Crece el PBI? Claro que sí, porque el trabajador ha aprendido a producir, las empresas han introducido nuevos métodos de producción, ha mejorado su tecnología y crece la productividad. Si crece la productividad, una fábrica de fideos que antes producía en una hora una tonelada, ahora produce tonelada y media por incremento de la productividad, pero no necesariamente, ¿no? Su producción cuando ha crecido ha contratado más empleados, no, es por incremento de productividad. Si ese ejemplo microeconómico lo llevamos a la macroeconomía, si las empresas incrementan su productividad, el PIB va a crecer, pero eso no implica que se haya generado nuevos puestos de trabajo. Entonces, cuando se incrementa la productividad, es cuando el PIB crece en 1%, 2%, 3%. Factor productividad. Pasando el 3%, es que el país ha incrementado su productividad, pero también está incrementando su capacidad productiva. O sea, está generando nuevos puestos de trabajo y por consiguiente el desempleo va a crecer. Entonces, para que Okun se cumpla, ¿qué es Okun? Dice, ¿no? Para que caiga el desempleo en un país, el país tiene que crecer a tasas más de 3%. Porque si crece a menos de 3%, no se están generando nuevos empleos. ¿Por qué? Porque ese crecimiento se le va a atribuir a factor productividad nada más. ¿Ya? Bien, no hay más preguntas. Pero, a ver, ¿están allí, jóvenes? No logro. Hola, hola. ¿Alguna pregunta? Bien, vamos a avanzar entonces, ¿ya? Como no veo. Bien, uno, aquí hay que ver la diferencia entre un subsidio y una subvención, ¿no? Un subsidio, creo que lo vimos la semana pasada, ¿no? Un subsidio va directo a las familias, como los bonos, el bono gas, ¿no? Hoy hay una campaña masiva, ¿para qué? Para ponerse gas natural a los domicilios, gas de camisea, ¿no? La instalación está subsidiada, o sea, el gobierno pone parte de la instalación. En cambio, la subvención va generalmente a las empresas, ¿no? O la subvención del gobierno, ¿no? Es para contribuir a la culminación de una obra, por ejemplo, ¿no? La culminación de un puente, ¿no? El gobierno ha subvencionado la construcción de escuelas rurales. De repente el sector privado está construyendo escuelas rurales, ¿no? Pero con una subvención del sector público, del Estado. Entonces, la uno es una subvención. ¿Por qué, profesor? Porque, claro, porque me está hablando, ¿no? De transferencia de dinero
por parte del Estado al sector privado, a las empresas. En cambio, la 2 me está hablando de la transferencia de dinero, pero que va de frente a las familias y eso es un subsidio. Bien. 3 y 4. ¿Qué nos dice la economía peruana? Nos dice lo siguiente, ¿no? Nos dice lo siguiente. La Constitución nos dice lo siguiente. La economía es una economía social de mercado, donde el Estado promueve la inversión privada y el Estado es regulador, pero el Estado promueve también ese desarrollo o ese crecimiento económico con justicia social. O sea, lo que el Estado va a hacer, ¿qué cosa? Su rol subsidiario. Donde no hay, yo pongo. Si no hay escuelas públicas, yo pongo. Si no hay clínicas privadas, yo pongo. Es el rol subsidiario del Estado. Muy bien. Programas sociales sí hace el Estado. El Estado no controla precios ahora, porque el modelo económico no le va a permitir, porque la Constitución no le va a permitir, porque estamos en una economía social de mercado, donde los precios reflejan el libre juego de la oferta y la demanda. Si el Estado quiere controlar precios, lo puede hacer por sus organismos reguladores. Profe, las medicinas, entonces tiene que crear un organismo regulador de las medicinas. Profe, las clínicas, tiene que crear un organismo regulador de las clínicas. O sea, tiene que regular todo, profesor. Entonces, ¿por qué no cambiamos el modelo y cambiamos la Constitución? El Estado no estatiza ya, pero sí brinda servicios de salud, educación, infraestructura, ¿no? 1 y 4, ¿no? Dedo. El impacto del COVID-19, coronavirus en la economía peruana se vería contrarrestado por una política fiscal expansiva. Ah, profe, acá venía, política fiscal expansiva. O sea, tiene que incrementar el gasto público, tiene que reducir los impuestos, ¿no? Tiene que aumentar, por ejemplo, los subsidios, tiene que incrementar las subvenciones, eso es fiscal expansiva, ¿sí o no? O tiene que incrementar, por ejemplo, las exoneraciones tributarias, profesor, ¿no? ¿Qué medidas estarían acorde con tal propósito? ¿Incrementar los impuestos, profe? No, tiene que reducir. Incrementar los impuestos es restrictivo. ¿Reducir las subvenciones? No, profesor, tiene que aumentar las subvenciones. ¿Reducir el gasto público? Tampoco, profesor. Tiene que invertir, tiene que incrementar el gasto público, ¿no? Y esta sí es, profesor. 4, solo dedo, ¿no? 4 dedos. 4 dedos. Muy bien. ¿Continuamos? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Preguntas? Bien. Muy bien, continuamos entonces. ¿Ah? Bien, perfecto, perfecto. Acabo de ver su pregunta. 5. Respecto a las herramientas del Estado para afrontar los choques externos, el MEF y el Banco Central tienen capacidad de suavizar los impactos. Claro que sí, ¿no? Si la profunda crisis nos va a tirar hacia abajo, miren, si en abril mismo hemos caído en 30%, en abril mismo, casi el 11, 12 de abril, se aprueba el programa Reactiva Perú. ¿Para qué? Para contrarrestar este shock y darle, ¿qué cosa? Una suavidad, ¿no? Y esa es la función del Estado, la función de estabilizadora. ¿Qué significa función estabilizadora? Consiste en que el Estado mismo, a través de sus políticas monetarias y fiscales, no van a tratar de suavizar los impactos de los choques externos. El COVID es un efecto externo, es una crisis, es una causa de la crisis exógena y que nos ha golpeado fuertemente, pero hubiese sido devastador si no se aprueba el programa Reactiva Perú. Entonces, ¿no? Cuando queremos suavizar esas tendencias,
¿no? Estaríamos así hablando de una función estabilizadora. ¿Ya? 6. Desde el anuncio del estado de emergencia a nivel nacional para contener la expansión del COVID-19, el Banco Central ha tomado medidas monetarias, esta es la A, siempre es y financieras orientadas a promover el correcto funcionamiento de los mercados. Dichas medidas se enfocarán o se enfocaron en reducción de los costos de financiamiento. Profe, costo de financiamiento, ¿sí o no? ¿Qué es tasa de interés? Claro. Reducción, dice. La provisión de liquidez al sistema financiero a inyección monetaria, emisión monetaria, y la reducción de la volatilidad de las tasas de interés a largo plazo y el tipo de cambio. Buscando tal objetivo, el Banco Central, ¿qué debería hacer? Si quiere sacarnos así, quiere hacer esto. Ah, profe, el Banco Central, ¿su objetivo cuál es? Aplicar una política monetaria expansiva, ¿no? Porque el ciclo económico nos está dictando que el país está cayendo, ¿no? Entonces la política monetaria tiene que ser expansiva, contracíclica, ¿no? ¿Qué debió hacer el Banco Central o qué debe hacer? ¿Incrementar el desencaje legal? No, profe. Porque si incrementa el encaje legal hay menos dinero que prestar. Entonces se está restringiendo el crédito. ¿Incrementó la tasa de referencia interbancaria? Tampoco, profesor. ¿Por qué? Porque los bancos se prestan dinero más caro. Y si se presta dinero más caro, las tasas de interés de mercado subirían. ¿Redujo la oferta monetaria? ¿Sería dedo? No, profesor. Es expansiva, no me va a engañar. No, la expansiva se incrementa, ¿qué cosa? Es reducción de la tasa de interés e incremento de la masa monetaria. Ah, profesor, la 6 es clave casa, entonces, ¿no? Redujo la tasa de referencia. Al reducir la tasa de referencia, los bancos privados, cuando se prestan dinero más barato. Y eso repercute en las tasas de interés de mercado, a bajar. Bien. 7 y 8. A ver, 7 y 8. Fase del ciclo económico donde se manifiesta la existencia de sobreproducción. Sobreproducción, profe, ¿no es una causa endógena de las crisis? Claro que sí. Quiebra masiva de las empresas. Muy bien, profesor. Hasta aquí ya resolví mi examen, ¿no? Porque una quiebra masiva de las empresas, ¿qué viene? Una crisis. Una crisis, ¿no? Te estaba por si acaso, ¿no? Una crisis. 8. Un país acaba de aumentar su producción en los últimos años. Debido a la inversión realizada en los últimos años, dice, ¿no? Tanto en los sectores de alimentación y manufacturero. Alimentación y manufacturero. O sea, se están produciendo bienes de consumo, y manufacturero está produciendo bienes de capital, que dan un país su incremento del PBI. O sea, estamos en el ciclo económico en crecimiento, ¿no? En este caso, ¿qué etapa del ciclo económico se está presentando? Profe, no es depresión, no es recesión, puede ser reactivación o crecimiento. En reactivación, ¿no? Se está generando bienes, ¿no? Bienes de consumo, ¿no? Se incrementa a través de bienes de consumo. En crecimiento, ya en la senda de crecimiento, se están produciendo bienes de capital, porque las empresas invierten más y compran maquinarias, herramientas, equipos, ¿no? La clave sería dedo, crecimiento. 9 y 10, a ver, un tiempito por ustedes, 9 y 10. Lean la 9 y la 10. Ayudo, ¿no? El crecimiento económico es crecimiento del Producto Bruto Interno, ¿no? Eso es así. El crecimiento económico es crecimiento del PBI. Bien, bien, bien. Estamos en la 9 y la 10. A ver, por favor.
Bien, vamos a ver. Vamos a ver. Clave de la 9. No, esta es la A por si acaso, ¿no? Se me borra siempre la primera, no sé bien qué será. A ver, un aumento en la inversión privada. Si queremos recuperar el PBI, si queremos reactivar la economía, si estamos en una recesión, queremos reactivar. Ah, está bien, ¿no? La uno, ¿no? La inversión privada. Dos, la inversión pública también. Todo lo que tiene que ser inversión privada y pública es bueno, ¿no? Para el crecimiento económico. Porque el PBI es, pues, consumo, más inversión, más gasto público, más exportaciones netas. Sería uno y dos. Y tres también, profe, aumente la planilla del sector público. Pero quien tiene más contundencia, jóvenes, quien tiene más efecto multiplicador para el crecimiento económico es la inversión privada y la pública. Lo dice Keynes, ¿no? El gasto es, tanto público y privado, tiene un efecto tremendo multiplicador. Bien, entonces, avión, ¿no? La clave 9, avión. Y la 10, la teoría keynesiana nació con la Gran Depresión, ¿no? 1929. Keynes, ¿qué nos enseña? Si estamos en una economía con gran depresión, entonces hay que buscar la reactivación a través de la inversión privada, no, de la pública, profesor. Keynes es amigo. Entonces la clave sería dedo, ¿no? Aumento a través de la inversión pública. 10 dedos. A ver, 11, 12 y 13, tiempito les dejo. A ver, vamos a ver la clave, a ver. La 10, ¿por qué no puede ser beso? A ver. La 10, ¿por qué no puede ser beso? Pero, que pase el salvaje, a ver, un ratito, a ver. La mayor disposición del público por dinero. Ya, pero si la mayor disposición del público por dinero, puede ser, a ver, un retiro de las CTS, ¿no? El gobierno decreta un retiro de la ONP, un retiro del dinero de las AFPs, puede ser una mayor disposición del público por el dinero, pero eso no implica necesariamente que el público compre, ¿entiendes? En cambio, la inversión pública es gasto público, eso tiene un efecto multiplicador. Inversión pública, vamos a construir una carretera. ¿Qué requiero para construir una carretera? Ah, profesor, requiero contratar a obreros, arquitectos, ingenieros, cerrajeros, carpinteros. Incluso cuando llego a la región, a la provincia,
Se reactiva la economía. ¿Por qué? Porque están los albañiles consumiendo, ¿no? La señora que vende menú se anima a vender su menú, antes ya no vendía, ¿no? El mercado se reactiva, las ferreterías cercanas se reactivan, ¿no? El pueblo se reactiva, jóvenes. Eso es la inversión pública. Tiene un efecto multiplicador tremendo la inversión pública. ¿Ya? Muy bien. Disculpen, disculpen. 11, 2 y 13. A ver, clave de la 11, 2 y 13. Para los neoliberales que no creen en el Estado ni el gasto público, para reactivar la economía, ¿quién tiene que hacer? Ah, profesor, ellos dicen, ¿no? Lo que pasa es que las trabas burocráticas, el Estado panzón, el Estado enorme y esas cosas, ¿no? Entonces hay que hacerlo más fácil, dicen, ¿no? Hay que desregular la economía, dejar hacer, dejar pasar que el mundo camina solo. 11 besos, 11 besos. 12. Siempre hemos crecido, siempre las expansiones en el Perú, siempre esta expansión en el Perú ha sido provocado por un efecto externo, la demanda, ¿no? de las exportaciones tradicionales. Desde prosperidad falaz hasta, no sé, hasta el boom minero que hemos vivido, que estamos viviendo quizás, ¿no? Siempre ha sido eso, ¿no? O sea, las expansiones en el Perú se han dado ¿por qué? Por ese motivo, ¿no? La venta de productos tradicionales. 12 avión. 13. Fase del ciclo económico en donde se caracteriza por un periodo de escasez en la producción. Profe, ¿y ese no es su producción? Claro. Comercialización y consumo de productos y servicios. Ah, profe, es un factor de la crisis, ¿no? El subconsumo, ¿sí o no? Claro. 13 dedos. 13 dedos. 14 y 15. A ver, 14 y 15. Claro, pues el gasto público, ese es Keynes, pues. Inversión pública. Muy bien. 14 y 15. ¿Alguien tiene Win? Bien, 14 y 15. Espero sus respuestas. A ver, por favor. Bien, a ver, vamos a ver, ¿ya? Principal síntoma del desempleo es el desempleo, situación en que la oferta de empleo es mayor a la demanda. Así pues, que el resultado del desempleo se traduce como una reducción del consumo de bienes y un deterioro de la demanda agregada. Desde el punto de vista de la oferta, los niveles de producción decaerán a solo nivel de consumo. Entonces, ¿cuál sería la clave de la 14? Se produce solamente bienes de consumo nada más, ¿no? Alimentos. Mm,
Cae la demanda agregada. Si cae la demanda agregada, cae la producción. ¿Será la recesión o será la depresión? ¿No? Un paro generalizado, ¿no? La depresión, ¿no? La depresión. Siguiente, el síntoma clásico de una depresión es el paro generalizado y el estancamiento de la producción solamente a bienes de consumo, nada más. 15. Se hace evidente un cambio positivo en la producción industrial, aumento del empleo, las ganancias empresariales, alza de los precios, mayores inversiones y consumo en las familias. Profesor, estamos hablando de del ciclo económico, un cambio positivo, ¿no? Si estamos cayendo, un cambio positivo, ¿no? Esto se lleva, ¿no? Puede ser la reactivación o el crecimiento, ¿no? Apogeo no es depresión tampoco, ¿no? La única, casa, no hay otra, ¿no? Casa. Bien. A ver, acá más tiempito, ya lo voy a dar 2 minutos para marcar. A ver, marquen esa, a ver, por favor. Si hay una crisis, hay no, lo que pasa, jóvenes, que la crisis tiene dos causas. La crisis tiene una causa exógena, que puede ser un maremoto, terremoto, guerra, epidemias, y una causa endógena, propias del modelo, que puede ser la supercapitalización, el subconsumo, la sobreproducción, ¿no? Y la subproducción. Por eso te digo, pues, son 4 causas endógenas en la crisis. Puede ser una sobreproducción o puede haber una subproducción. ¿Entiendes? El carácter 29 se dice que había una sobreproducción, ¿sí o no? ¿Está bien? Eso, para HU le enseñan eso, ¿no? Causa la crisis del 29, sobreproducción. Pero también en los años 1800 picos, la economía europea entró en un subconsumo. ¿Qué es un subconsumo, profesor? Que la demanda agregada es muy débil, ¿no? Que la demanda de las familias es muy débil a semejante producción industrial. Se puede una crisis. O sea, esas son causas de la crisis. No se va a presentar, puede presentarse una supercapitalización, como el 2009. Puede presentarse un subconsumo. Puede ser originado una crisis por una sobreproducción o puede ser originado por un subconsumo. Son causas de la crisis. Si en la pregunta 7 y en la otra pregunta son parecidas, son idénticas las preguntas, pero en la primera creo que es un subconsumo o una sobreproducción y acá es una subproducción. Las dos son causas de la crisis, causas endógenas. Las crisis pueden presentarse cuando abundan los productos o cuando escasean los productos. Cuando abundan los precios se desploman. Cuando escasean los productos, genera inflación alta. Y la inflación genera crisis también. O sea, no es que el material, o sea, son preguntas gemelas, pero la primera te hace referencia a una causa y la otra te hace referencia a la otra causa. Y ambas son verdaderas porque ambas son causas de la crisis. Bien. A ver, la 16, clave la 16. 16 beso. A ver, vamos a ver, ¿ya?
El programa Reactiva Perú garantiza nuevos créditos que otorgan entidades del sistema financiero a la micro, pequeña y mediana empresa hasta el 30 de junio de 2020. Estos créditos obedecen a una política contracíclica de corte monetario. Profe, me está hablando de créditos. Y yo sé que el crédito tiene un precio, se llama tasa de interés. Por ahí puede decir, ya, fácil, profe, ¿no? Es de corte monetario. Es de corte monetario. Si me ven aquí, en el gráfico, ustedes pueden ver, crédito total del sector privado se expandió. Se expandió, ¿no, profe? Crédito, política monetaria. Política monetaria. ¿Está bien? ¿Se entiende o no se entiende? Porque si tú dices, no, el programa Reactiva Perú consistió en la reducción de los impuestos, incremento de la inversión pública, eso es de corte fiscal. Pero acá me están hablando de créditos. ¿Por qué estás marcando eso? A ver. Ahora, la economía se desplomaba, ¿no? ¿Y qué debe explicarse? Políticas procíclicas. O sea, en el mismo, hacer caer más la economía, no, es contracíclica. Así, ir contracorriente, ¿no? A ver, de nuevo, ahora reformulen su respuesta, a ver, ¿cuál sería la respuesta? A ver, ¿qué es, qué es nadar contracorriente? Pero nadar contracorriente es ir contra la tendencia, ¿sí o no? Si la tendencia es que el PIB está cayendo, entonces si yo digo, yo soy pro, no, no a favor de la corriente. O sea, si yo soy pro cíclico, si la tendencia del PIB es caer, lo hago caer más. Pero si yo soy el que hago política económica y veo que el PIB está cayendo, ¿qué tengo que hacer? Revertir el ciclo, pues. Revertir la tendencia. ¿Y cómo lo revierto? A través de políticas contracíclicas.
Recuerden, joven, disculpen porque el sistema me votó. Recuerden eso, por favor, ¿no? Política fiscal es a cargo del MEF. Todo lo que tiene que ver impuestos, gastos, subsidios, subvenciones, exoneraciones tributarias, ese fiscal. Y monetario es a cargo del Banco Central. Todo lo que tiene que ver encaje legal, tasa de referencia, ¿no? Interés, crédito, es monetario, ¿no? Muy bien. Entonces la clave de la 16 es avión, ¿no? Avión. Vuelvo a decir, ¿qué es contracíclico? Revertir el ciclo, pues. Si nos estamos hundiendo, hay que salir a flote. No, hay que empujar la economía hacia arriba. Y eso es contracíclico. Profe, y si la economía se está calentando, ¿por qué? Porque los precios están subiendo. Contracíclico, pues. Hay que enfriar la economía. Contracíclico. Si los precios están subiendo, ¿tú crees que el Banco Central emite más dinero? No, eso provoca más inflación. Eso es procíclico. Tiene que ser contracíclico, contrarrestar ese efecto. ¿Ya? Muy bien, continuamos con los gráficos. A ver, uno más. 17, clave de la 17. A ver, vamos a ver, 17. Exógeno, ¿no? Es una variable exógena, ¿no? La epidemia es una variable exógena en la crisis. Lo endógeno son varias causas, ¿no? Puede ser el subconsumo o también puede ser la sobreproducción. Voy a subir material complementario, ¿ya? Pero también, así como hay sobreproducción, puede también la subproducción y también puede haber una supercapitalización. Son factores endógenos. Bien, siguiente. 18. ¿Cuál sería la clave? A ver, están pensando, ¿no?
La 18, clave. A ver, dice, no. La 1 dice, al cuarto trimestre del 2021, aquí se recuperará el mismo nivel del cuarto trimestre de 2019, aquí será el mismo nivel, creo que es acá 100, ¿no? Este es el precio base a 98,5. Como que, profe, no es el mismo nivel, pero está cercano al mismo nivel. Dos, la caída más marcada de la economía se dio en el periodo primer trimestre del 2020, primer trimestre, aquí, no, la más marcada fue en el segundo trimestre del 2020. Se incrementa la velocidad de recuperación a partir del cuarto trimestre del 2020, cuarto trimestre del 2020, aquí. Se incrementa la velocidad de crecimiento, no, donde había un fuerte crecimiento es a partir del tercer trimestre. Según la tendencia de la economía peruana, alcanzará los mismos niveles del 2019 en el primer trimestre del 2022, primer trimestre, por ejemplo, no el 2022, pero mira la tendencia es que la economía se recupere. Y para el primer trimestre del 2022, la economía recién alcanzará los mismos niveles de ¿qué? Del 2019, ¿no? Si la tendencia es así, ¿no? Según la tendencia, pues es la tendencia a recuperarse. Entonces, esa sí es verdadera, ¿no? Si esa es verdadera, entonces esta por consiguiente sería falsa, pues no, porque no es el mismo nivel, ¿me entiendes? Entonces la clave sería dedo, ¿no? Solo 4, la clave. Muy bien. Continuamos. 19 dice, la economía argentina volverá a sus niveles de producción en el 2021. Yo veo que en el 2020 Argentina cayó más o menos en un 10%, incluso más, ¿no? 10,5% de su PBI. Y para el 2021 se está pronosticando que se recupere en un 4%, 4,5%. Entonces, profesor, ese sería falso, ¿no? Porque cae un montón, ¿cómo se va a recuperar, profe? Chile se acerca a un crecimiento promedio de la región. Vamos a Chile. Crecimiento. Chile cayó el 2020, pero el 2021 va a crecer en cuánto? Más o menos una tasa de 5%. Igual que Colombia, igual que Bolivia, igual que República Dominicana, igual que Argentina, igual que otro país, ¿no? Por ejemplo, Perú va a crecer en 9%, es un promedio, ¿no? Este 4% lo va a complementar a quién? A México, que sería un 5%, lo va a complementar a Brasil, que sería un 5%, y si es que le sobra, lo complementa el promedio regional, ¿no? Bien. Entonces, profesor, ¿verdadero o no es verdadero? Verdadero, ¿no? Este sí es. El empleo tendrá una mayor recuperación en la economía peruana. La economía peruana es la que más va a crecer en la región y una de las que va más a crecer en el mundo, con un 9% del PBI. Entonces, sí va a crecer fuerte el empleo, ¿no? ¿Está bien? Verdadero. Según la ley de Okun, Ecuador no va a generar nuevos puestos de empleo alrededor de Ecuador. Ecuador va a crecer tímidamente en 1%, 1,5%. Y para Okun, eso no es generación de empleo, sino Ecuador va a incrementar su productividad y eso no necesariamente es crear nuevos puestos de trabajo. Verdadero. ¿No? Clave dedo, 2, 3 y 4. Siguiente. Bien. Esta pregunta fue pregunta examen de admisión San Marcos. San Marcos, ¿ya? A ver, clave la 20, jóvenes, a ver. ¿Están allí?
¿Qué veo en la data? Crecimiento del PBI, ¿no? 79-89, el PBI ha caído en menos 3,5. 1900 a 2004, el PBI cayó, pero menos. La caída fue más suave, menos son 1,5. Y 2005-2017, la economía se ha recuperado 3,4, ¿no? O sea, el PBI ha sido así, ¿no? Ha caído fuertemente y luego se ha ido recuperando, ¿no? Es el PBI, la tendencia del PBI, ¿no? El gasto público se incrementó en 10% en el periodo en que la economía cayó fuertemente. Cuando la economía cae más suave, el gasto público fue fuertemente, y cuando la economía verdaderamente se recuperó, el gasto público ha subido fuertemente. Entonces yo veo que en esas dos variables, PBI y gasto público, cada vez que se incrementa el gasto público, ¿no? Hay una relación directa, ¿sí o no? Hay una relación directa, ¿no? Entonces, considerando el crecimiento del PBI en los periodos de tiempos previos a la proyección, el gasto público, PBI profe, van en la misma tendencia. Eso no es contracíclico, ¿sí o no? Eso se llama procíclico. Es procíclico. Muy bien, continuamos. Dados los siguientes datos del PBI boliviano 2017, expresado en millones de pesos, calcule el nivel de exportaciones para Bolivia. A ver, ¿cómo hacemos esto? El Producto Bruto Interno, ¿a qué es igual? Al consumo más la inversión privada más el gasto público más exportaciones menos importaciones. Creo que lo tengo aquí ya resuelto. No lo tengo resuelto. Bien. ¿Qué hacemos? Consumo 50.000. Pero el PIB ya tienes 80.000. El PIB tú ya tienes como dato 80.000. 80.000. ¿Qué tienes que hacer? Simplemente reemplazar las variables. El consumo es 50.000. El consumo es 50.000. ¿Qué más tienes, profesor? La inversión privada, que es formación bruta de capital fijo, 15.000, más 15.000. Más 15.000. Ahí, ¿cuánto van? Allí van 65.000. Más el gasto público. ¿Cuánto es el gasto público? No me dicen, ¿no? Ah, sí, el consumo público, ahí está, 12.000. Más 12.000. Más 12.000. ¿Ya cuánto tengo? 65, 75, 77.000. Faltaría 3.000 para completar acá, ¿sí o no? Muy bien, y tengo las importaciones más exportaciones menos importaciones, que serían 25.000. 25.000. Para que sea 80.000, acá tenía 77.000. Y todo esto me tiene que dar, ¿cuánto? 3.000. ¿Sí o no? Entonces las exportaciones tienen que ser superiores a 25.000, claro que sí. ¿Cuánto? 28.000. Porque 28.000 menos 25.000 sería 3.000. Y 3.000 más 12.000 más 15.000 más 50.000 sería 80.000. O sea, las exportaciones, ¿cuántos son? 28.000. Clave, dedo. Se tiene que un país recibe remesas residentes. ¿Qué te pide? Calcular el PNB. El Producto Nacional Bruto, ¿a qué es igual? Al PBI más menos el saldo neto de los factores externos. Si te dan como dato el PBI, porque te dan como dato el PBI, mira, en la economía de 2018 generó un Producto Bruto Interno con un valor de 18.500. 18.500, tú ya tienes acá 18.500. Y tienes también como datos esos de aquí, las remesas de peruanos en el extranjero, ¿no? Recibe remesas de residentes nacionales en el extranjero por un monto de 2.500. Mientras extranjeros residentes en el país remesan por un monto de 3.100. Hace referencia a las empresas que están produciendo afuera y que lo traigan para acá, y las empresas que están produciendo aquí, extranjeras, que los pagan para su país de origen. Entonces, vamos a sumar, restar, ¿sí o no?
Dice, recibe remesas de los residentes nacionales en el extranjero por 2.500. Y mientras que los extranjeros residentes en el país remesan por 3.100. O sea, ¿va a ser negativo, sí o no? Menos 600, ¿no? Entonces, el PNB, ¿a cuánto es igual? A 17.900. 22 veces. 23, dentro de los gastos que conforman la canasta básica de consumo, no estaría la compra de un Rolex, ni tampoco estaría el viaje al Caribe, ¿no? Serían dos elementos. Bien, 24. 24. 22 besos, dicen. A ver. Muy bien, jóvenes, ¿ah? Sí, me están sacando la clave. 24, a ver, dice, ¿no? Tú sabes que hay consumo humano y consumo industrial, ¿no? El industrial proviene de las fábricas, de las empresas, cuando compran harina para producir trigo. El humano, cuando compramos pan, un consumo directo, ¿no? Bien. El consumo industrial también le llaman indirecto, ¿no? Indirecto. Bien. Y el consumo humano también le llaman directo. ¿Cuál es la clave de la 24? Durante el 2018, la pesca marítima destinada al consumo humano, utilizada para preparación de harina y aceite de pescado. Ah, es el consumo industrial, ¿sí o no? Llamado también indirecto, ¿no? Indirecto. Mientras que la pesca para el consumo humano creció en 3,89%. Ah, es un consumo directo. O sea, por eso cuando yo veo que al frente de mi casa hay una panadería, están descargando sacos de harina, es un consumo industrial llamado también indirecto. Y cuando veo a mi vecina que está llevando su pan para casa, es un consumo humano directo. 24 avión. 25, a ver, la 25, ¿cuál sería la clave? Habla, mire el gráfico, 80, 83, 80, este es 1980, 90, 2000, 2010, 1980 al 83, que sería 85, 84, 83, más o menos, ¿no? Ah, profe, esto, me están preguntando sobre esta etapa, esta aquí. Y luego me dicen del 2000 al 2008, ¿dónde está 2000? Al 2008, estamos por aquí más o menos, ¿no? 2008. Me están preguntando sobre esta etapa, miren. ¿Qué podemos marcar como nuestra respuesta? En la 25. Ah, porque el consumo humano no se llama no industrial, pues. El consumo humano se llama consumo humano, consumo directo. ¿Ya? Bien, la 25.
Jóvenes. A ver, la 25. ¿Qué marcaría es la 25? Ah, profe, yo veo que en el primer tramo aquí la economía ha caído. Ha caído fuertemente, ¿no? Y eso se llama caída del PBI, variación porcentual del Producto Bruto Interno. A eso se llama recesión. Y en el segundo tramo, donde la pregunta me preguntan, ¿no? Donde preguntan de 2000 al 2008, aquí yo veo que la tendencia es que la economía se esté recuperando. Y eso yo llamo crecimiento, recuperación o expansión, ¿no? Recesión cuando en 2 trimestres consecutivos la economía cae o en 6 meses consecutivos la economía cae. Expansión, clave, avión, 25 avión. 26, ahí está. Cuando las economías experimentan periodos de expansión y periodos de contracción a largo plazo, se observa que la producción y el desempleo guardan una relación. Así, cuando la economía termina su fase de expansión y se registra una declinación del producto durante 2 trimestres consecutivos, estaríamos en una fase de recesión económica. Recesión. De los siguientes enunciados, guarde la relación con respecto al PBI, ¿no? En una economía cerrada, el PIB es igual al PNB, verdadero. Eso lo saben por teoría ya, ¿no? Un incremento del superávit comercial. Si las exportaciones se incrementan, ¿no? ¿No? Da que las exportaciones no se mueven, por ejemplo, ¿eso contribuye al crecimiento del PBI? Claro que sí, porque la exportación suma, porque es producción que se va afuera, crece el PBI, verdadero. La inversión es un factor por el método del ingreso. El método del ingreso, la inversión es el método del ingreso, no es el método del gasto. Según el método del gasto, es PBI es igual al consumo, más la inversión, más el gasto público, más exportación, menos importación. El método del ingreso es el método del ingreso, ¿no? Los salarios, utilidades, dividendos, ganancias. Falso, sería 1 y 2. Casa. Pregunta examen de admisión San Marcos. Nos dieron los departamentos o las regiones, nos dan el crecimiento del PBI y nos dan la tasa de crecimiento de la población. Y nos dicen qué país o qué región ha tenido mayor incremento de su PIB per cápita, PIB por habitante. ¿Qué es el PIB per cápita? El PIB per cápita es PBI por habitante, ¿no? Es el PBI en su variación entre la variación de la tasa de natalidad, ¿no? O el crecimiento de la población, ¿no? Muy bien. Variación del número de habitantes. Dice, ¿no? Después de Apurímac, que ha crecido en casi 15% en PIB per cápita, ¿no? Porque vamos a dividir. ¿Qué otras regiones crecieron más? Cusco fue en 8%. Arequipa ha sido menos de 6,4%, porque este es 1,3%. Ica ha sido menos de 6,3%, porque este es 1,2%. Pero Ayacucho es 6,3 entre 0,4. Profe, Ayacucho puede ser una de las candidatas, ¿no? Aquí menos de 6,1, aquí menos de 1,5.8, porque los denominadores son mayores a 1. Entonces, Ayacucho va a mi respuesta como en la pregunta de admisión. Ayacucho. ¿Acompañó de quién? De Cusco. No necesario dividir, intuición nada más, matemática, ¿no? La clave es Cusco y Ayacucho. ¿Ves? Si yo tengo un ingreso de 2.000 soles, y pago 8% de impuesto a la renta, de los 8.000 que percibo al mes, 8% pago por impuesto a la renta y 800 para gastos fijos, indique cuál es el ingreso disponible con que contaba. A ver, si yo tengo un ingreso de 2.000 soles y pago un 8% de impuesto a la renta, entonces me van a descontar 8%, ¿no? De 260. Entonces tendría que cosa 1.840.
Eso, ¿cómo se llama? El ingreso personal disponible, pero es una variable macroeconómica, es el ingreso personal disponible de toda la población. Y este ingreso personal disponible se puede dedicar al consumo y al ahorro, ¿no? Avión. De los siguientes conceptos, se concluye que el PIB de un país, ¿qué va al PIB? ¿Las comidas que ocurre en un restaurante? Claro que sí, porque es venta, precio de mercado. Lo que prepara en su casa no va al PBI. Y la cosecha de manzana, que tiene un precio de mercado porque va para las ventas, también va al PBI. 1 y 3, ¿no? Casa, 1 y 3. Bien, jóvenes. Nos hemos excedido porque hay una interrupción ahí. Entonces, yo los invito a pasar al FOR, por favor, pasemos al FOR. Muy bien, pasemos al FOR y conmigo sería hasta la siguiente semana, ¿ya? Voy a subir material complementario de todo lo que es ciclos económicos, ¿ya?